7 y vamos a leer del verso 14 en adelante. Libro del profeta Isaías, capítulo 37, verso 14 en adelante. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, dice amén. 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 Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú, oh Dios, el que habla a nuestros corazones, a nuestra vida. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que seas propicio en esta hora, Dios mío, que puedas hablar a cada corazón de acuerdo a la necesidad. Señor, manifiesta tu voluntad a través de la palabra, exhorta, corrige, anima, Señor, en el nombre de Jesús a tu pueblo en esta tarde, Dios mío, que nos hemos congregado, Padre, para oír tu palabra, para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor, y proclamar la grandeza de tu poder. Gracias, Dios mío, en esta hora, Espíritu de Dios, habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos podemos sentar. Gloria a Dios. De acuerdo, hermanos, a la porción que hemos leído en esta hora, quisiera meditar bajo el tema el ejemplo de Ezequías. El ejemplo del rey Ezequías. Y como introducción quisiera hacer mención acerca de la palabra de Dios, la Biblia, la palabra que usted tiene en sus manos. Hermanos, está llena de ejemplos que en muchos casos son muy buenos ejemplos, pero también podemos ver y darnos cuenta de que también hay ejemplos que no son tan buenos. Pero yo quiero en esta tarde enfocarme en la predicación, en los buenos ejemplos, en aquellos ejemplos buenos que el Espíritu Santo inspira, en aquellos ejemplos que quedaron plasmados en la palabra de Dios con un propósito. Los ejemplos buenos que están en la palabra de Dios quedaron plasmados con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Inspirar la vida nuestra. Los buenos ejemplos inspiran la vida de las personas. Los buenos ejemplos animan a los demás para seguir esos ejemplos. Nosotros como seres humanos o toda persona tendría que enfocarse en los buenos ejemplos, seguir los buenos ejemplos, tomar aquello que es de beneficio a nuestra vida como un buen ejemplo. Entonces quisiera esta hora, a través de la porción que hemos leído, hacer mención del buen ejemplo de Ezequías. ¿Quién es Ezequías? Es uno de esos ejemplos que en esta ocasión vamos a analizar. Uno de esos muy buenos ejemplos. Ahora bien, el entorno donde se desarrolla
esta porción que hemos leído, o el entorno donde se desarrolla la vida de Ezequías, está siendo amenazado por el imperio asirio. El rey Ezequías estaba siendo amenazado por el imperio asirio, y resulta de que el imperio asirio era dirigido por el rey Sennacherib, cuyo nombre significa Dios Luna. Sennacherib significa Dios Luna. Era un hombre, según lo que yo pude investigar al respecto de este rey, de Sennacherib, era un hombre inflexible, muy cruel, amenazante, destructor. Entonces, con esas características de este rey, de este hombre, manda cartas a Ezequías. Y no eran cartas para desearle lo mejor a Ezequías. Eran cartas que iban llenas de insultos, llenas de amenazas, llenas de situaciones en las cuales él prometía destruir a Israel. No era fácil. Un hombre inflexible y cruel, decidido a destruir Israel, envía cartas, envía mensajeros al rey Ezequías. Entonces, el rey Ezequías recibe las cartas, pero quiero que note algo, y esto quiero que lo lleve en su mente, por favor, esta tarde. El rey Ezequías, rey de Judá, su nombre significa fuerza de Dios. Su nombre significa fuerza de Jehová. Si aquel significa Dios Luna, vea usted el significado del nombre de Ezequías, es fuerza de Jehová, o mi fuerza es Jehová. Y quiero detenerme un momentico ahí. Quiero detenerme un instante ahí. Hermano, nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de todo aquello que venga adverso a nuestra vida, nuestra fuerza es Dios. Amén. Nuestra fuerza es Jehová. Nuestro amparo es Jehová. Nuestro pronto refugio es Jehová. Amén. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que acudir. Y ahora, el ejemplo de Ezequías es un ejemplo de hombre que entiende que él solo no puede enfrentar tal problema que le venía enfrente. No podía enfrentar esa situación él solo. Sabía que no podía enfrentar a Sennacherib, sabía quién era el imperio asirio, sabía quién era este hombre inflexible y cruel, sabía que este hombre iba a arrasar con Judá, lo sabía perfectamente. Pero él, hermano, no es un hombre que viene y se tira a dormir. O como decimos nosotros, se amedrenta ante la amenaza, sino que busca quién le puede ayudar en medio de esta gran situación adversa que se está enfrentando. Y entiende y reconoce que el único que puede ayudarle en este momento a Ezequías era Jehová. Amén. Amén. Era Dios. Y quiero que veamos 3 puntos en esta tarde con respecto al ejemplo que Ezequías nos da para enfrentar la vida día con día. Tú vas a enfrentar problemas día con día. Tú vas a enfrentar dificultades día con día. Tú vas a enfrentar situaciones difíciles día con día. Tú vas a enfrentar situaciones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Pero en medio de eso hay un consejo o hay un ejemplo que Ezequías nos deja para poder enfrentar esos problemas, para poder enfrentar esas dificultades. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Ezequías ante la amenaza eminente de Sennacherib, rey de Siria? ¿Cuál fue la actitud? En medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio del dolor, Ezequías actuó de la siguiente manera. Número 1, vea lo que dice la palabra del Señor. Llegan las cartas amenazantes. Verso 14, vaya conmigo por favor a la palabra. ¿Están todos aquí? Amén. Amén. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores. ¿Y qué dice? Las leyó. Las leyó. Y no decían cosas muy agradables, era una amenaza. Las leyó.
Pero cuando lee las cartas, la actitud de Ezequías fue la siguiente: y subió a la casa de Jehová. Subió a la casa de Jehová, y no solamente subió a la casa de Dios, no solamente fue al templo de Jehová, sino que extendió las cartas delante de Jehová. Número uno, ante el problema, ante la amenaza, ante la adversidad que venía sobre Ezequías, Ezequías buscó a Jehová en el templo. Amén. Vea usted el ejemplo que nos da Ezequías esta tarde. Ante la situación, Ezequías buscó a Dios. Muchos de nosotros se nos olvida que Dios nos puede ayudar. Amén. Muchos de nosotros se nos olvida que Dios está presto para poder extender su mano de poder a favor de su pueblo. Sí, amén. Muchos se nos olvida que Dios está presto para extender su gloria a favor de sus hijos. Cierto. Ezequías sabe que no puede enfrentar solo a Sennacherib. Ezequías perfectamente lo sabe, y él toma las cartas, las lee y se va al templo a buscar el pronto auxilio y el socorro de Dios. ¿Qué está haciendo la gente ahora en este tiempo ante la inminente noticia, ante la inminente llegada de este virus, de esta pandemia? Mire, a la iglesia no le debería de asustar esto. Amén. Pero muchos de la iglesia son los que están más asustados. Muchos en la iglesia son los que están más preocupados. Yo le hago la pregunta, y usted que lo está viendo a través de Facebook: ¿en qué Dios has creído? Amén. ¿Qué es el Dios que confiesa? ¿A qué Dios es el que sigues? Cierto. Porque una cosa es decir yo creo en Dios, y otra cosa es vivir para Amén. Dios y Amén. vivir Gloria a en Dios. Dios. Eso es diferente. Hace poco fuimos al supermercado con mi esposa y le digo: bueno, vamos a comprar algo para la semana. Y la sorpresa nuestra era ver aquella cantidad de gente. Y cuando decimos a buscar los carros para poder cargar, no habían. Todos se habían agotado. Fuimos a buscar pan, no había. Ya se había agotado. Y yo digo: ¿qué huracán pasó por aquí? Aquello estaba barrido. La gente preocupada. La gente exageradamente afligida. Los hijos de Dios sabemos en quién hemos creído. Sí, amén. Y quiero decirle y darle esta noticia a la iglesia en esta tarde: la sangre de Cristo tiene poder para quemar el virus más potente que pueda enviar el enemigo. Oiga, Satanás está derrotado. Puede crear miles de virus, pero ningún virus va a detener el avance de la iglesia del Señor. Amén. No tenga temor. No podemos caminar bajo el pánico. La iglesia tiene que ser un ejemplo en estos tiempos para la gente. Cierto. Nosotros los cristianos debemos marcar la diferencia en estos momentos difíciles, en estos tiempos. Sí, amén. Qué duro sería para la persona que no conoce a Cristo y llegar a la iglesia a buscar un refugio y encuentra también a los cristianos temblando de miedo. Amén. Gloria a Dios. Llega con miedo a recibir miedo, llega con temor a recibir temor. El temor, escuchaba en una conferencia el día de ayer por la tarde, el temor ata a las personas. Amén. El temor detiene a las personas. La iglesia de Dios no está estructurada por el Espíritu Santo para ser una iglesia temerosa. La iglesia de Dios fue estructurada para caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a nosotros, dice el Señor, nos ha dado espíritu de poder y no espíritu de cobardía. Amén, santo. Amén. Sennacherib no fue a llorar. Sennacherib fue a amenazar al rey Ezequías, al pueblo, a Israel. Y el rey Ezequías no se quedó ahí llorando, esperando que el virus le llegara o teniéndole temor al virus, sino que fue al lugar correcto. Amén. ¿Cuál es el lugar correcto? La casa de Jehová. ¿Y qué vas a encontrar en la casa de Jehová? La presencia de Dios. ¿Y quién está ahí listo para ayudarte? Jehová, el Dios de los ejércitos. Cuando dicen amén. En primer lugar, buscó a Jehová. Leámoslo una vez más.
Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Los embajadores fueron las personas enviadas por Sennacherib, y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y vea qué lindo, expuso el problema, las extendió delante de Jehová. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Qué es lo que está haciendo tu vida una vida de golpes como las olas del mar? ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Por qué no presentas como Ezequías esa necesidad delante de Dios? ¿Por qué no extiendes esa necesidad esta tarde y la pones delante de Dios y le dices a Dios: Dios mío, yo ya no puedo con esta situación. Dios mío, yo ya no puedo caminar en esta situación. Yo ya no aguanto esta situación. Oiga, tenemos un Padre en el cielo, pero también un Padre que está en medio nuestro, listo para ayudar a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? La verdad, hermanos, es que nosotros tenemos de parte nuestra al Dios que creó los cielos y la tierra. Y no hay problema, no hay dificultad, no hay situación que Dios no te pueda ayudar. Dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Número 2. Lea conmigo el verso 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo. Y vea cómo en el verso 15 el Espíritu Santo toma esta frase. Entonces Ezequías oró, diga conmigo, oró a Jehová. ¿Cuál es la receta o cuál es el medio por el cual yo voy a presentar mi necesidad a Dios? A través de la oración. A través de la oración. ¿Cuántos de nosotros lo hemos escuchado no solamente una ni dos, sino miles de veces durante nuestra vida cristiana? El tema de orar, de hablar con Dios, es lo que la iglesia y muchos miembros de la iglesia es lo que menos hacen. Es lo que menos hacemos, orar a Dios, buscar a Dios, clamar a Dios. Se nos olvida mantener una relación de padre e hijo. Se nos olvida de que nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Amén. Y que tenemos que mantener una relación de oración, una relación de búsqueda a Él todos los días de nuestra vida. Cierto. Jesús dijo: orad, iglesia, ore pueblo, para que no caigan en tentación. Oren para que todos sus problemas Dios pueda intervenir y pueda Él obrar a favor de su vida. Pero tienes que orar, tienes que pedir, tienes que buscar, tienes que desear obtener de Dios una respuesta en tu vida. Yo me pregunto, ¿cuántos lamentarán en aquel día? Muchos lamentarán y muchos desearán escuchar estas palabras. Pero hoy es el momento, hoy es el instante de tomar un ejemplo vivo, un ejemplo muy bueno del rey Ezequías para nuestra vida. Y hacer de este ejemplo, de este rey, buscar a Dios en los momentos de angustia. Buscar a Dios en los momentos de la prueba. ¿Sabe? Un hijo de Dios, cuando busca a Dios en los momentos de la prueba, escúcheme esto, te harás más fuerte. Serás más fuerte. Y aprenderás dos cosas. Número 1, a esperar en Dios. Y número 2, a recibir de Dios. El cristiano que ora, el hijo de Dios que ora, la hija de Dios que ora, va a aprender a esperar y a aprender a recibir de Dios. La respuesta de Dios, ya la vamos a ver más adelante. La respuesta de Dios no se dejó esperar ante la oración del rey Ezequías. No se dejó esperar. Dios es pronto, por eso dice la palabra, nuestro pronto auxilio. En medio de las tribulaciones, es Dios nuestro pronto auxilio.
¿Quieres cambiar esa conducta de vida? Dios te puede auxiliar. ¿Quieres ser un mejor cristiano cada día? Dios te puede auxiliar. ¿Quieres que la situación en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos cambie? Dios te puede auxiliar. ¿Quieres que la persona que más amas se entregue a Cristo porque todavía no lo ha hecho? Dios te puede ayudar. No perdamos esa oportunidad de poder acercarnos a Dios y presentar a Él nuestras necesidades. Presentar a Él nuestros problemas, presentar a Él nuestras dificultades. Ezequías lo hizo. Ezequías extendió las cartas y dijo: Padre, yo no puedo hacer nada aquí. Padre, dime tú qué voy a hacer. Padre, estoy buscando tu ayuda. Padre, necesito tu socorro. Padre, necesito tu ayuda. Dios, tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Ezequías confiesa y dice: tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. ¿Qué significa eso? Para Dios no hay nada imposible. Él lo creó todo. Él te hizo a ti, me hizo a mí, nos hizo a todos. Hizo todo lo que tú puedes ver. Dios lo hizo. Y si Dios hizo todo esto, cuanto más Dios no hará a favor de sus hijos, a favor de aquellos que le creen. Amén. Sí, Señor. Lo que tenemos que tener es una vida de integridad, de búsqueda a Dios, una vida de integridad para con Dios. Eso es lo que tenemos que vivir. Entonces, en segundo lugar, Ezequías oró a Jehová en el templo y presentó el problema delante de Dios. En primer lugar, que dijimos, buscó a Jehová. Y en segundo lugar, oró a Jehová. Buscó, oró, presentó el problema, presentó la situación y le dijo: Dios, yo no puedo hacer nada. Y vean, por favor, vea conmigo lo que dice el verso 16, cuando él está orando a Dios, cuando él está hablando con Dios, cuando él está presentando a Dios su necesidad. Jehová de los ejércitos, ¿cómo se llama eso? Confesar el poder de Dios. Y le dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ezequías proclamó la grandeza de Dios. Ezequías lo que hizo fue proclamar el poderío de Dios. Ezequías lo que hizo fue reconocer que solamente Dios, que hizo los cielos, que hizo la tierra, solamente ese Dios puede ayudarle. Amén. Que no había ejército que él tuviera que podía enfrentar a Sennacherib. Que aún el ejército que él tuviera no era suficiente para enfrentar aquella potencia que venía sobre él. Que aún el ejército que él tenía, su propia fuerza, no era lo suficiente, no era capaz de repeler el avance del enemigo. Yo felicito a aquellos presidentes de diversas naciones que han tomado en cuenta la iglesia ante este problema de la pandemia del coronavirus. La iglesia en El Salvador se unió en oración, están unidos en oración. Y estoy seguro que no solamente en El Salvador, habrán otras naciones que ya han tomado la iglesia en cuenta y han entendido que solamente Dios les puede ayudar. Amén. Solo Dios los puede proteger. Solo Dios nos puede auxiliar. Sí. Y sabe, si esta pequeña, digamos así, pequeño virus ha venido a causar todos estos estragos en tan poco tiempo, ahora imagínense cómo va a quedar esta tierra cuando Cristo venga por su iglesia. Si esta pequeña pandemia, le voy a decir así, pequeña, porque es una muestra. Esto se llama principios de dolores. Recuerdo en una conferencia que di en una iglesia hablando acerca de Mateo capítulo 24. Se llama principios de dolores. Ahora imagínense los dolores, ¿cómo van a ser? Pero iglesia, hay una esperanza. Sí, amén. Tenemos quien nos auxilie. Sí. Tenemos a quien acudir. Amén. Y saben una cosa, para los cristianos, como le dije hace un momento, esto no debería de ser situación de alarma.
ni situación de preocupación, porque al fin y al cabo, para el cristiano, vivir es ganancia. Amén. Y morir es ganancia. Cierto, amén. Al fin y al cabo, para nosotros todo es ganancia. Sí. Es que el Hijo de Dios no pierde nada. Amén. Amén. Los hijos de Dios no perdemos absolutamente nada. Todo es ganar. ¿Por qué? Porque estamos con el Dios que creó los cielos, que creó la tierra, Amén. el Dios de poder, el Dios de gloria, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos anima, el Dios que nos consuela, el Dios que nos dio la salvación, el Dios que dio su vida para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Amén. Amén. Número 3, para ir avanzando por el tiempo. Número 3. Vea, Jehová extiende la mano o extiende su mano de poder a favor de Ezequías. Por favor, lea conmigo el verso 36. Verso 36. Capítulo 37, verso 36. Vea la respuesta de Jehová. Vea la respuesta de Dios. Eso hará Dios contigo. Jehová extenderá su mano a favor de tu vida. Vea la respuesta de Dios ante la oración del rey Ezequías. Y dice la palabra en el verso 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se agarró las cartas, agarró sus armas, agarró sus carros, agarró sus soldados y dice: entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros hemos confesado. Ese es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios que nos va a librar. Es el Dios que va a bendecir a tu papá. Es el Dios que va a bendecir a tu mamá. Es el Dios que va a bendecir a tu familia. Es el Dios que va a bendecir a tus hijos. Ese es el Dios que nosotros predicamos en este lugar. Un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que obra a favor de su pueblo. Amén. La mano de Dios se extendió sobre Ezequías. Y qué lindo es ver cómo Dios contesta tu oración. Qué maravilloso es ver cómo Dios extiende su mano a favor de aquel que le cree. Note esto: un solo hombre que le creyó a Dios, llamado Ezequías, un solo hombre movió la poderosa mano de Dios. Amén. A través de su oración. Un solo hombre que le creyó a Dios. Un solo hombre que agarró la amenaza, se la lleva y va donde Jehová y le dice: Señor, aquí está esta amenaza. Mira, Satanás nos quiere destruir. Los asirios ya destruyeron la parte norte. Hoy quieren destruir a Judá. ¿Qué vas a hacer a favor nuestro? ¿Qué vas a hacer a favor de tu pueblo? Y dice la palabra del Señor que Jesucristo mismo, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová es una teofanía. Jesucristo mismo, el ángel de Jehová es Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces dice la palabra: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Pero la respuesta de Dios no termina ahí. Vean lo que dice el verso 38, por favor. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, dice el Dios de Sennacherib, sus hijos Adramelech y Sarezer le mataron a espada. Sus propios hijos lo mataron a Sennacherib. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Amén. Porque del juicio de Dios nadie se escapa. Porque cuando Dios dice que va a actuar, va a actuar. Sí, amén.
Y solo Dios está esperando la oración de un justo. Porque la oración de un hijo, de un justo, puede mucho. La oración de un hijo de Dios puede mucho. Y la oración de este rey, Ezequías, movió la mano de Dios. Número 3, la mano de Dios se movió a favor de Ezequías. Hermana y hermano, yo termino con esto. Cuando tú confías en Dios y cuando tú decides extender tu mano, cuando tú decides creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios obrará. Dios va a obrar. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que oye la oración de los justos. Él extenderá su mano a nuestra mano extendida y nos tomará y nos llevará y nos levantará en victoria. Amén. Démosle un aplauso a Jesús.